Pues doy la bienvenida a todos a la penúltima charla de estas jornadas en torno a la figura del cardenal Cisneros. Y bueno, un poco es como una excusa para tratar temas polémicos de la Edad Media. Y el tema de hoy va a ser el tema de Lutero y la quiebra de la cristiandad medieval. Un tema que bueno, es un poco espinoso y hemos traído un ponente a la altura. Presento al ponente, se llama el doctor Andrés Gambra Gutiérrez. Es licenciado en Historia en esta casa, también doctor por esta misma casa. Fue durante un tiempo catedrático de enseñanza media. Después se pasó al ámbito universitario como secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos. Estuvo allí 15 años compartiendo universidad con el padre Juan Carlos. Y bueno, actualmente es profesor en la misma universidad, la Universidad Rey Juan Carlos, en asignaturas como Historia del Derecho o Historia de las Instituciones de España, en grados como Derecho o Administración de Empresas, etc. Y bueno, su especialidad es la historia medieval. Entonces, le doy la palabra y para que nos exponga esta charla. Hombre, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros aquí en esta ocasión. Vamos a abordar, conforme a lo que el título dice y ha anunciado el presidente de la mesa, la figura de Lutero. Y vamos a hacerlo siguiendo un guión en el que, llamaremos la atención sobre determinados hechos sobresalientes que seleccionamos de una biografía y de una obra, la suya, que es extraordinariamente compleja, ¿no? Porque por las circunstancias que vivió, por la empresa que abordó, por lo que hizo, por la repercusión que tuvo, por la abundancia, por otra parte, de las fuentes que tratan sobre él y la abundancia misma de su propia producción literaria, tratados y epístolas, que es inmensa, y por la complejidad de las repercusiones que ha tenido en la historia europea, y también por la inmensa bibliografía y la multiplicidad de enfoques que ha suscitado, pues es un tema difícil, es un tema sobre el cual de alguna manera resulta arriesgado hablar. Y de alguna manera arriesgado, entre comillas, quiero decir arriesgado en el sentido intelectual de la palabra, ¿no? Es ahora la ocasión de su centenario y se ha escrito mucho sobre él, y dentro del marco mismo de la Iglesia Católica, como es público y notorio, creo yo, se han producido pronunciamientos muy diversos sobre su figura, algunos de ellos ecuménicos, de signo reivindicativo del personaje, que a mi parecer en muchos casos van más allá de lo que una legítima interpretación de lo que Lutero fue y él mismo afirmó que era y expuso claramente, permite. Bueno, el contexto es este quinto centenario, como señalamos, que coincide con el centenario del cardenal Cisneros, que es el objeto de este simposio. El cardenal Cisneros muere en 1517. La efemérides que celebramos aquí no es el nacimiento ni la muerte de Lutero, sino una ocasión puntual de su trayectoria, que fue la publicación de las famosas 95 tesis que él colgó en la puerta lateral de la capilla del Palacio de Wittenberg, ¿no? Un hecho puntual, pero que estaba, sin embargo, cargado de sentido, que fue visto como tal y que tuvo una enorme repercusión en su momento por razones que ahora trataremos de explicitar, y que le proyectó probablemente más allá, sin duda, de lo que él esperaba, como un líder religioso de primera magnitud e incluso un líder de rango nacional en el marco de Alemania. Cuando él lleva a cabo esta publicación tenía 34 años de edad, y luego este papel suyo de liderazgo de la reforma, en realidad revolución protestante, lo va a mantener hasta el final de su vida, acaecida en 1546, es decir, 29 años después de la publicación de las famosas tesis de Wittenberg.
Tendremos ocasión de ver cómo este liderazgo suyo, sin embargo, va a irse en su propia vida quebrando o quebrándose o debilitándose de alguna manera, de una forma, ya veremos, dual, compleja, y que de alguna manera pues da cuenta y explica el porqué de la atomización del mundo protestante luterano, que tiene su raíz pues en los propios planteamientos del mismo Lutero. La publicación de las tesis de Wittenberg tuvo lugar el 31 de octubre de 1517, o sea que el centenario exactamente, o el quincentenario, tiene lugar dentro de 3 días, ¿no? O sea que estamos ahí. Y es curioso señalar que la muerte del cardenal Cisneros tuvo lugar pues el 8 de noviembre, es decir, 8 días después, ¿no? Ambas figuras tienen una cierta similitud, ¿no? En el sentido de que ambos eran frailes, ambos de alguna manera ejercieron un liderazgo en materia de reforma, la reforma eclesiástica, que era un tema vivo en aquella época, con enfoques distintos en el marco de la cristiandad, reforma que ellos asumirían con criterios que podemos considerar perfectamente contradictorios, ¿no? Es decir, es una antítesis de lo que Cisneros había sido. No obstante, esa comunión o similitud de vida pues está representada por Lutero. Cisneros muere y no tiene ocasión de conocer la publicación de las tesis de Wittenberg, que sin duda pues le habrían causado una gran angustia. Gran angustia porque, insisto, tuvieron una repercusión rápida e inmediata. Las tesis de Wittenberg estaban centradas, 95 tesis. Bueno, las tesis eran como tal en realidad una modalidad de ejercicio académico que se desarrollaba entonces, en la que un profesor, ¿verdad?, formulaba unas tesis, incluso que defendían o eran defendidas públicamente por un alumno, no por él mismo, y que daban lugar a un debate público, ¿no? Y era un tipo de ejercicio, por lo tanto, relativamente corriente. El mismo Lutero, unos meses antes, había redactado 97, que no 95 tesis sobre temas también teológicos parecidos y que habían sido objeto de debate académico. Ahora estas 95 tesis estaban centradas en el tema de las indulgencias. En ese momento, vamos, por esas fechas, efectivamente el papado, era en tiempos de León X, pues había promulgado unas indulgencias que se predicaban con el fin, entre otras cosas, de obtener un dinero necesario para la construcción de la Basílica del Vaticano que había emprendido su predecesor, Julio II. El tema de las indulgencias y su forma de tramitarse era objeto de debate y de crítica desde hacía mucho tiempo. Es decir, que es fácil encontrar a críticos de las indulgencias agudos anteriores a Lutero, y que incluso utilizaron un vocabulario más radical todavía que el suyo. Y sin embargo, las tesis que Lutero sobre este tema cuelga ahí en la iglesia de Wittenberg, pues van a tener una enorme repercusión inesperada. ¿Por qué? Bueno, pues porque reflejaban otra cosa, es decir, tenían un contenido mucho más complejo, un alcance y un significado de carácter revolucionario en el aspecto doctrinal, que en esas tesis se intuía o se explicitaba en puntos concretos. Lutero, hay que señalar que en ese momento era ya un profesor acreditado en la Universidad de Wittenberg, por lo tanto conocido, y de esas tesis se esperaba algo, había un ambiente, y efectivamente van a contar con esa gran repercusión a la que me refiero. Pero no eran un trabajo, no era un ejercicio académico puntual, no. En ellas se recogía un esfuerzo intelectual de 2 años por parte de Lutero, y en realidad de alguna manera eran el término de una larga vida, o por lo menos se podría hablar de 10 años de intento de explicitar o de dar forma a las profundas angustias interiores que padecía Lutero. Por lo tanto, para entender lo que estas tesis fueron, y en realidad para entender lo que va a venir detrás, pues es necesario referirse a la vida del propio Lutero. Lutero es un
hombre inspirado, que se afirma como hombre inspirado, dotado de una vis o fuerza religiosa indudable, y que además, enseguida lo volveremos a comentar, o volveremos sobre ello, tenía un carácter extraordinariamente poderoso, ariscado, incluso enormemente agresivo, y bueno, pues va a convertirse en un líder potente y un líder religioso con un estilo muchas veces tremebundo, feroz, pero que sin embargo pues encajó, se fue asumido con gusto por los alemanes en aquellos momentos. Lutero había nacido en una localidad alemana, como es sabido, en Eisleben. Era hijo de un empresario minero, un empresario modesto, pero no tanto como decía la vieja tradición literaria sobre Lutero, que decía que había nacido en la más extrema pobreza, sometido a toda clase de humillación. No era así, la familia era una familia relativamente acomodada y que se permitió enviar a su hijo a estudiar en la Universidad de Erfurt, una ciudad relativamente cercana a su ciudad natal, donde él va a estudiar humanidades y se prepara para incorporarse a la carrera de Derecho, ¿no?, a la que se iba a dedicar, y en fin, respondiendo pues a las esperanzas también de su propio padre. Pero Lutero ya desde ese momento aparece como un hombre que está absolutamente agobiado, como esto es muy bien, todo el mundo lo sabe, es un tema de su biografía y de su personalidad perfectamente conocido. Es un hombre cuya vida se centra o se concentra en el profundo drama suyo personal, es decir, su drama personal, que consiste en que él se siente arrastrado de forma insuperable por los efectos del pecado original, se siente dominado por sus propias pasiones, incapaz de enfrentarse a la presencia de Satanás, con el que él cree convivir constantemente, incluso a veces cree que penetra por las noches a través de la ventana de su dormitorio para tentarle, y piensa y se convence de que la salvación para él es imposible, y este tema le genera unas angustias tremendas. En el año 1505, cuando estaba ya a punto de comenzar la carrera de Derecho, superada la primera fase de sus estudios, vive, es un dato que conocemos a través de sus expresiones autobiográficas, ¿no?, pues vive un momento dramático en el que se produce pues la famosa rayo en el camino de Stotterheim, en el que se llevó un susto tremendo, creyó que iba a morir, habría muerto un amigo suyo llamado Alexis, y del que la crítica posterior ha demostrado que nunca existió el tal Alexis, o sea que muertos no hubo ninguno. Pero él se debió llevar un susto tremebundo, y entonces se encomendó, el relato que él cuenta, se encomendó a Santa Ana: Santa Ana, si me salvas, pues yo me haré fraile. Y luego, pues ya sosegado, interpretó que aquel evento era una llamada del cielo, y efectivamente va a dar cumplimiento a ese compromiso y va a ingresar en el monasterio. Su padre, irritado porque no contaba con eso, le diría: Dios quiera que no sea lo que estás haciendo, no sea una llamada del diablo, ¿no?, le dijo, ¿no? Pero en fin, él va a perseverar y efectivamente ingresa en el monasterio, donde va a estudiar filosofía y teología. Hay que señalar este dato, que es importante, con un acentuado desconocimiento del tomismo. El tomismo, la filosofía tomista, fundada en el aristotelismo y la doctrina de la Iglesia basada sobre el tomismo, daba una respuesta precisa y perfectamente elaborada desde el punto de vista teológico, como fruto de una labor especulativa muy prolongada, a muchos de los temas que van a preocupar a Lutero. Pero Lutero no estudia el tomismo, no lo conoce, no se adentra en él. Algunos críticos o analistas favorables a Lutero incluso dicen que, bueno, que dio igual que estudiara o no el tomismo, porque el tomismo, si lo hubiera estudiado, no le habría convencido, lo habría rechazado, ¿no? Él, de todas formas, ahí en el monasterio, en la vida monástica, pues buen fraile, sin embargo pronto se sintió decepcionado, ¿no? Es decir, la paz y el sosiego que esperaba de la vida monástica y del claustro, pues seguía sin llegar y sin tranquilizar su alma desasosegada.
En un determinado momento, como fraile ya dotado de cierta categoría y responsabilidad, fue enviado a Roma para un asunto de carácter administrativo. Las leyendas sobre Lutero y las que él generó más tarde en la fase final de su vida dice que volvió escandalizado de lo que vio en Roma, en la Roma de los papas humanistas. No es así. La crítica ha puesto de relieve que él se encontró a gusto en Roma, que se movió en la administración vaticana tranquilamente y que incluso regresó con una sensación grata, ¿no? Aunque luego en épocas posteriores, autojustificando, se diría otra cosa. Lucien Febvre, que es un historiador francés excelente, ya antiguo, ¿no?, escribió un libro estupendo llamado Luther, un destin, Martin Luther, un destino, Martín Lutero, en el que trata la figura de Lutero de una forma, en mi opinión, muy profunda. Yo es un libro que les recomiendo a ustedes porque, de alguna manera, Lucien Febvre se llama, ¿no? Es un libro traducido al castellano en muchas ediciones y en el cual pues muestra una simpatía muy viva por la figura de Lutero, pero es un libro, por otra parte, muy objetivo, ¿no?, porque acumula una tal cantidad de datos que se puede entender perfectamente los límites y el carácter intensamente, además aparece ahí perfectamente explicitado la dimensión de Lutero como gran heresiarca, ¿no?, es decir, como hombre que va a enfrentarse con pasión desmesurada e irrefrenable en contra de la Iglesia desde el principio de su trayectoria, ¿no? Es un libro que, de alguna manera, siendo así, que es en cierto modo un libro simpatizante de aspectos fundamentales de Lutero, sin embargo, pues pone de manifiesto hasta qué punto realmente las pretensiones ecumenistas pues están desorientadas, porque lo que hay en Lutero es un adversario absolutamente convencido del carácter satánico y diabólico de la Iglesia Católica. Y él dice que lo de Roma efectivamente a él no le preocupó mucho, y escribe esto, dice: lo que le importaba a Lutero entre 1505 y 1505, es decir, hasta los años inmediatamente anteriores, lo que le importaba no es la reforma de la Iglesia, es Lutero, el alma de Lutero, la salvación de Lutero, solo eso. Su única preocupación era su drama interior. Se ha convertido en doctor en teología, profesor en Sagrada Escritura. Ya al llegar esos años de 1512-1513 se dedica a dar clase explicando, entre otras cosas, los salmos y las epístolas paulinas, singularmente la epístola a los romanos, en la cual enseguida veremos él va a encontrar una materia de inspiración y de justificación para los planteamientos que enseguida va a desarrollar. Y efectivamente así ocurre que en un año que puede situarse en torno a 1512 o 1513, pues él va a conocer un momento de conmoción, una segunda gran conmoción espiritual suya, que será la visión que él dice haber tenido en la torre de Wittenberg. En el convento había una torre, luego esto ya es un aspecto más risible, ¿no? Luego los expertos han puesto de relieve que probablemente la tal torre de Wittenberg eran las letrinas del convento, ¿no? Pero en fin, el caso es que estando allí él habría tenido, afirma, una visión en la que se le habría puesto de relieve un camino distinto, ¿no? Un camino distinto. El cristiano no tenía por qué estar dominado por la pretensión imposible de que con su voluntad débil hacerse acreedor de su justificación, porque radicalmente maleado por el pecado original no podría conseguirlo nunca. El camino que él siente o presiente como una inspiración divina, como una luz que él se va a sentir a partir de entonces llamado a comunicar a los demás, consistía en que la vía era distinta, ¿no? El camino consistía en que el creyente, consciente de su condición de pecador irremisible, se acercase a Dios afirmando su culpabilidad y el reconocimiento de que Dios podía libremente condenarle, estaba llamado a la condenación, y sin embargo
podría ser justificado por la infinita misericordia de Dios. Infinita misericordia de Dios que actuaría sobre él, sobre el hombre, no eliminando sus pecados, sino sencillamente no computando esos pecados, ignorando esos pecados y por esa vía salvando al hombre por los méritos de Cristo y estrictamente por su propia acción, la acción divina, sin mérito ni colaboración ninguna por parte del fiel, cuya actividad en realidad tendría que ser la de humilde pasividad ante el favor divino. De alguna manera, Lutero se movía en el marco de la problemática de la teología católica. Evidentemente, el problema de la justificación es un tema teológico fundamental, pero frente a la idea católica ortodoxa que mantiene el principio de la cooperación entre la gracia divina y la voluntad humana, cooperación entre la gracia divina y la voluntad humana, en la obra de salvación, Lutero desarrolla una tesis completamente distinta, consistente en la afirmación, cambia los términos del problema, la afirmación de que entre la santidad de Dios y la abyección del hombre existía un abismo inaccesible para el hombre, un abismo inalcanzable, y que el problema planteado en estos términos se resolvía favorablemente para el hombre, cuyos pecados podían ser ignorados por Dios y justificado en virtud solo de la misericordia divina. La misericordia divina que actuaría sobre el hombre por la forma de una vía de amor eficaz. Esta doctrina suya le aparece a él como luminosa, le va a producir de hecho una sensación de sosiego, de tranquilidad, de garantía de que las cosas ya no son igual, sino que él ha visto que Dios puede no computar sus pecados, sencillamente, no suprimirlos, pero lo que hará es no computarlos por su magnificencia. Sosiego que en realidad, penetró en el alma de Lutero limitadamente, porque seguiría atosigándole el problema en realidad toda su vida, incluso hasta la hora misma de su muerte. Pero, en fin, va a convertirse para él en la pieza central de su planteamiento religioso, el punto de arranque de una elaboración doctrinal que va a abarcar el conjunto de una nueva concepción eclesiológica de carácter revolucionario que va a desarrollar sobre esta base y le va a lanzar o a proyectar como un líder religioso de primera magnitud. En ese quehacer suyo, esta inspiración, él va en los 2 años siguientes, antes de pronunciarse todavía y antes de las tesis de Wittenberg, a realizar una labor de preparación, de elaboración intelectual en la que va a recurrir, como es sabido, a la Epístola de los Romanos. Ahí en la Epístola de los Romanos encuentra determinadas expresiones que le parecen confirmar radicalmente el planteamiento del que él ha tenido una visión previa de carácter inspirado sobrenatural. Estas expresiones muy conocidas, la Epístola de los Romanos, son aquellas en las que el apóstol dice que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Y otra expresión en la que dice que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley, opus levis. Cualquiera que conozca las epístolas paulinas o la Epístola de los Romanos verá y entenderá que el apóstol dice cosas muy distintas en numerosas ocasiones, es decir, esto lo clarifica en otros términos, en otros casos que vienen a señalarlos. Por ejemplo, dice San Pablo, dice: así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. O sea que el apóstol dice que tiene que luchar contra las tentaciones, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, antes bien,
con la tentación os dará el modo de poderla resistir con éxito. Pero está hablando de esa dinámica en la que se da cita efectivamente la cooperación entre la gracia divina y la voluntad humana, ¿no? Este es un tema, el tema de la gracia, que tiene una enorme complejidad. Lutero, en un determinado momento posterior, en el año 1525, se enfrentó con Erasmo sobre esta cuestión. Erasmo, les sonará a ustedes su nombre, era un humanista acreditadísimo en ese momento, y que encarnaba una vocación de reforma religiosa, pues también atrevida, de signo humanista, racionalista, pero preocupado siempre por estar o moverse en el seno de la Iglesia, ¿no? Y entonces, pues, había escrito un tratado frente a Lutero del libero arbitrio y, se enfrenta a Lutero y viene a decirle a Lutero: mira, te estás metiendo en un terreno donde no te mueves bien, no sabes lo que estás diciendo. ¿Por qué no sabes lo que estás diciendo? Porque la teología de la gracia es muy complicada y tú no sabes teología. La respuesta suya sería airada, publicando una obra, un opúsculo llamado De Servo Arbitrio, ¿no?, en el que venía, entre otras cosas, a afirmar, le espetaba a Erasmo: du bist nicht fromm, tú no eres piadoso. Es decir, venía a decirle que incurría en preocupaciones teológicas que se alejaban de la sencillez piadosa de su doctrina, ¿no? Porque bastaba con un movimiento, ha dejado de estas doctrinas. Entonces, pero bueno, él andaba en la diana, ¿no? Erasmo venía a decirle: es que te has metido en el tema de la gracia, oiga, que no está a la altura de usted, ¿no? Pero Lutero va a insistir en esta línea. Identifica algo que la tradición escolástica de Pedro Lombardo había de alguna manera establecido: la identidad entre pecado y tentación. Afirma la corrupción radical del hombre, como ya hemos dicho, y pues toda esta teoría según la cual el don de la fe, qué es lo que Dios otorga al creyente y por el cual el creyente va a verse beneficiado divinamente, ¿no?, por la misericordia divina, la no imputación de los pecados, pues es la justificación por la fe. La justificación por la fe es un concepto que él elabora, la justificación por la fe, basándose en esa epístola a los romanos: el justo vivirá por la fe, el don de la fe. El don de la fe, que según Lutero no es una obra humana positiva, no es una creencia en la que contribuye o a la que contribuye la voluntad, es decir, él se aparta del concepto de la fe como virtud teologal, ¿no?, sino que él afirma que es simplemente una actitud humilde de reconocimiento de su condición de pecador y de impetración de la justicia de Dios. Bueno, esta sería la doctrina de la justificación por la fe, que es para él el núcleo fundamental de su doctrina, y así va a afirmarlo con el paso de los años. Mucho más tarde, en los artículos de Esmalcalda, él diría que la cuestión de la doctrina de la justificación era el articulus stantis cadentis ecclesiae, es decir, el tema esencial de la Iglesia, el tema imprescindible frente al cual o en relación con el cual no cabe concesión ni componenda ninguna. Siguiendo con su elaboración teológica, podemos decir que la completamos, decir que las buenas obras en el hombre van a surgir precisamente de esa conexión, de esa unión por la fe con Dios. La fe, ese don divino sobrenatural, magnífico y vivificante, establece, dice Lutero, una unión entre el hombre y Dios, que identifica al hombre con Dios y determina que el hombre, a partir de ese momento, odie el mal, ame el bien y se comporte virtuosamente
en adelante y de forma progresiva y creciente, pero no por el fruto de una actitud voluntaria, sino por la fuerza íntima que le da esa vinculación con Dios que se deriva de un otorgamiento gratuito, el don de la fe por parte de Dios. En la primera etapa de su pensamiento, él vino a manifestar que esa condición virtuosa, pues de alguna manera iría abriendo el camino hacia la redención gradualmente, pero luego en un segundo momento, después de un debate con Cayetano, ¿verdad?, con él, pues radicalizó su planteamiento en este sentido y afirmó que el cristiano revestido de la fe no puede dudar bajo ningún concepto de su salvación personal. Denuncia la doctrina escolástica que afirmaba que el hombre no puede, y esta es una doctrina de la Iglesia, no puede nunca, una doctrina de fe, no puede estar nunca seguro de su salvación, eso depende de la voluntad de Dios, cuyo conocimiento no está al alcance del hombre. Él afirmaría lo contrario: el hombre tiene que estar seguro de su salvación, debe estarlo, porque si no lo está, no es fiel a la fe. Vomita, dice él, vomita la gracia al no tener la convicción de su redención inapelable. Y así llegamos, expuesta esta doctrina, volvemos a la publicación de las tesis en Wittenberg. Las tesis en Wittenberg estaban escritas en una terminología agresiva contra el Papa. O sea, que cuando se dice que era difícil porque el Papa va a condenar, bueno, eran unos textos escritos en términos tajantes, insultantes. Dice: el Papa es demasiado cruel si, teniendo en efecto el poder de liberar las almas del purgatorio, no concede gratis a las almas sufrientes aquello que concede por dinero a las almas privilegiadas. Es decir, ese y otros muchos expresiones condenatorias del Papa redactadas en tono encendido. El texto, ya lo he dicho, fue repartido por Alemania y hay una voz casi universal en Alemania que se eleva a favor de Lutero. Lutero se va a encontrar convertido repentinamente en el líder de una Alemania profundamente inquieta, que encuentra en él, podemos decir, que a su hombre, a su líder. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues estaba ahí un problema profundo en la historia de Alemania. Alemania era un país cuajado de futuro, pero que tenía una estructuración política y social enormemente endeble y complicada, ¿no? Había una autoridad prestigiosa, que era la autoridad imperial, el emperador, pero que sin embargo tenía un poder inexistente, nulo, de forma y manera que el gobierno de la sociedad alemana pues se desarrollaba en base a la existencia de una serie de príncipes alemanes todopoderosos que dominaban al campesinado y como auténticos autócratas, y luego la existencia de unas ciudades que eran exquisitas, muchas de ellas prósperas, con una rica burguesía que se sentía sin embargo desamparada, porque las ciudades estaban aisladas unas de otras, no tenían ninguna clase de cohesión. En realidad también los grandes señores en esta época tampoco la tenían, y era un mundo por lo tanto muy fracturado, muy tenso, ¿no?, donde había una sensación de alguna manera de crisis que había venido acentuándose además durante la Baja Edad Media. La piedad alemana o el sentimiento alemán distante de Roma, había habido una tensión entre los emperadores e Italia, ya es sabido la lucha entre los dos poderes, había un rechazo de Roma. Luego se había producido, no hay que olvidarse de este dato, durante la Baja Edad Media, en tiempos anteriores a Lutero, la Iglesia es cierto que ha vivido un periodo extremadamente difícil en su historia, que había comenzado con el papado de Aviñón, después con el cisma de Occidente, después con la crisis conciliarista que había venido a afirmar a través de los concilios de Constanza y Basilea que la autoridad del concilio estaba por encima de la del Papa. En fin, había un ambiente, por otra parte, de inquietud espiritual, de crítica frente a lo que se entendían que era la corrupción reinante en la Iglesia, que se contemplaba con sentido muy negativo. Y entonces Alemania vive una situación de inquietud profunda, política y religiosa, y se encontró de pronto con Lutero. Lutero es así, va a convertirse durante unos años en el líder
que unifica aquella sociedad alemana de alguna manera y cuyos pronunciamientos o cuya inspiración son escuchados por mucho la aristocracia, las ciudades o los pobres campesinos, que ven en él una respuesta. Cada uno ve o quiere ver o cree ver una respuesta acorde con sus necesidades, ¿no? Y bueno, en Lutero nos encontramos una personalidad, ya lo he dicho y repetido, muy compleja. Tenía un carácter potente, echado para adelante en materia teológica, un vocabulario brutal, era un hombre de vocabulario brutal, un vocabulario muchas veces llegó a convertirse en un vocabulario marrón y obsceno, no dudaba en, cada vez además más alejándose de la vida monástica que ha abandonado, este vocabulario se enriquecía con mayor brutalidad. Porque cuando debate con alguien no duda en condenarle a los infiernos y en tratarle con una violencia despectiva tremenda. Era un personaje tremendo. Y sin embargo, Lutero, que demuestra un gran liderazgo religioso y que muestra también una sensibilidad, también es verdad que junto a estas formas a veces intempestivas suyas, muy manifiestas, por ejemplo, una frase suya famosa, que los propios protestantes, seguidores suyos, digirieron como podían, y que luego pues su discípulo más querido, que era Felipe Melanchthon, pues de alguna manera en épocas posteriores denunciaría como uno de los errores aquella frase muy célebre en la que él recomendaba Lutero: esto peccator et pecca fortiter, sé pecador y peca fuerte. Luego añadía: sed fortius fide et gaude in Cristo, sé fuerte en la fe y alegre en Cristo. Pero peca y peca fuerte. Y de alguna manera lo planteaba pues como una exhibición de que el pecado del hombre no es imputable, que la misericordia del hombre está por encima, que va a perdonar el pecado y que el demonio nos tienta con el pecado, creyendo ejercer sobre nosotros una influencia que en realidad no tiene, porque la misericordia divina está por encima del diablo. En otra ocasión pronunciaría aquella frase: oh, si yo pudiera finalmente imaginar algún enorme pecado para decepcionar al diablo y que comprendiese que yo no reconozco ningún pecado, que mi conciencia no me reprocha ninguno. Es decir, que de alguna manera este tema, claro, son formulaciones que respondían a su perspectiva radical de esta teología de la cruz que él desarrollaba, fundada en la misericordia divina. Como enseguida diremos más adelante, sus seguidores, por ejemplo Felipe Melanchthon, que fue su discípulo más querido, pero en una época ya posterior, pues sin perder, digamos, una actitud de respeto hacia el maestro, matizó estas cuestiones y vino de alguna manera a enfrentarse con el hecho que apareció como una gran realidad en la Alemania de unos años más tarde, y es que existía un tremendo caos religioso. Por un lado, ahora veremos cómo Lutero va a destruir el concepto de iglesia y el concepto de sacerdocio, y entonces finalmente pues se va a desarrollar una multiplicidad de sectas, naturalmente, no podía ser de otra manera, multiplicidad de sectas y actitudes varias, muchas de ellas desordenadas. ¿Por qué? Porque Melanchthon tuvo conciencia de ello, es decir, esa afirmación de Lutero de la absoluta confianza del hombre en su salvación podía conducir a un grave desorden moral, ¿no? Y que de hecho esto en buena medida vino a ocurrir en aquel mundo que había impulsado Lutero, que es el de la reforma protestante. Y es que Lutero, efectivamente, además de esta pasión suya en torno a este tema de lo que él llama la teología de la cruz, pues en cambio se va a mostrar bastante reticente a elaborar una nueva iglesia. Es decir, va a destruir, ahora volveremos sobre ello, los basamentos o fundamentos de la Iglesia católica, que los va a aniquilar sistemáticamente, pero luego se negaba a crear una nueva iglesia porque él entendía, lo veremos enseguida, que la iglesia debía ser lo que él llamaría la iglesia invisible, ¿no? Es decir,
una comunión, una simpatía, una unión piadosa entre los creyentes en Jesús y en su redención, pero era preciso rehuir de jerarquías y de estructuras eclesiásticas de ningún tipo, cuya razón de ser él va a negar, es decir, no, ahora veremos enseguida, él va a negar el sacerdocio, el clero y los sacerdotes no deben existir, o no deben existir concebidos como dotados de una autoridad sacramental. Esa autoridad sacramental no debe existir, a lo sumo, dentro de ese planteamiento que él va a formular sobre lo que llama así la Iglesia invisible, pues serán tal vez orientadores, maestros, las autoridades civiles pueden dar reglamentos, favorecer agrupaciones, pero nada de eso tiene un carácter divino e inspirado, no existe. Es decir, eso, entonces, claro, esa negativa a la constitución de una iglesia jerarquizada y estructurada alternativa a la Iglesia católica, pues va a tener graves consecuencias. Y hay que señalar que pronto sus propios discípulos se enfrentarían a él por esta cuestión. Admitirían plenamente su teología de la gracia, ¿verdad?, y la idea de una iglesia invisible, pero reclamarían, oiga, mire usted, hace falta organizar una iglesia jerarquizada. Nosotros queremos también una iglesia jerarquizada con nuestra propia jerarquía, nuestros propios pastores, nuestras propias normas, nuestros propios sacramentos y unos preceptos, porque lo que no existe y está desestructurado está vacío. Entonces ahí va a haber un planteamiento, una lucha, una confrontación que no encontrará una respuesta en Lutero. Lutero solo tardíamente dio planteamientos de carácter eclesiológico y en realidad lo que hizo, lo vamos a ver también enseguida, pues fue poner en manos el gobierno de la Iglesia. Esto parece paradójico, pero es así, poner en manos el gobierno de la Iglesia de los príncipes, de la autoridad secular. Él ha refutado la existencia del clero inspirado, del clero sacramental, del orden. Eso no debe existir. ¿Hace falta una autoridad? Bueno, pues es posible que se haga falta una autoridad. Pues tiene que ser la autoridad secular, que es la única autoridad que él reconoce. Y ya veremos enseguida en qué términos. Bueno, él de todas formas, estamos en las tesis de Wittenberg, en los años siguientes va realizando una labor doctrinal, pero que no se dirige tanto a estructurar una nueva iglesia, sino a rechazar la existente. Es decir, que ahí tendremos unos textos que él publica, se enfrenta en términos decididos, ariscados a la autoridad del Papa, a la autoridad eclesiástica, a la autoridad del emperador, y bueno, pues publica determinadas obras importantes que reflejan el planteamiento eclesial suyo, eclesiológico, que consiste, como digo, en la eliminación de lo existente. Es célebre el manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana, escrito en el año 1520, cuando su confrontación con Roma estaba aumentando y cuando él estaba ya decidido a cuestionar sin ninguna restricción la legitimidad de la Iglesia católica. En este manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana ataca los fundamentos de la autoridad pontificia, le niega el derecho a interpretar las Escrituras, le niega tener superioridad sobre los concilios e insiste en su doctrina, que es un punto fundamental de su doctrina, la del sacerdocio universal. Todos los fieles son papas, arzobispos y sacerdotes. Todos tienen la misma dignidad y nadie es superior a otro, lo que les decía antes. Es decir, no deben existir consagrados, sacerdotes, obispos y papa. Y los que puedan tener algún trabajo o actividad lo harán por consentimiento del resto y de forma revocable. No son posiciones vitalicias, sino designaciones puramente momentáneas. Esta eliminación, anulación
liquidación del concepto del clero y de la Iglesia, pues podía satisfacer a quienes, pues entre otros a la aristocracia alemana, que va a emprender importantes procesos de amortización de bienes, ¿verdad?, sobre la Iglesia, y también pues a las burguesías alemanas de las ciudades, que podían así de alguna manera situarse por encima del clero local y controlarlo, ¿no? También en el manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana, pues se expresó la idea muy conocida también de la libre interpretación de la Biblia. Libre interpretación de la Biblia, cada cristiano puede leer la Biblia e interpretarla con entera libertad, y no hay maestro en esa materia ninguno más que uno mismo. Puede haber orientadores, pero cada uno es absolutamente libre. Este planteamiento liberal de Lutero hay que cuadrarlo en su marco religioso, pero no olviden ustedes la enorme importancia que va a tener en la historia de Europa. Es decir, que esta liberación del espíritu individual que se plantea en el ámbito religioso es un fermento que luego va a proyectarse sobre épocas posteriores, sobre la Revolución Francesa y sobre el liberalismo ulterior, con cambios importantes, con trasvases a áreas diferentes, pero hay que tener muy en cuenta esta línea conductora de afirmación de independencia radical del individuo en la materia de lo más sagrado para entender el mundo en el que vivimos. Sobre esto se podría escribir mucho, matizar, hablar, pero es una dirección que creo que se intuye por sí misma en su alto significado. Cuando ha publicado este tema del manifiesto, el legado a Leander, que había venido a comunicarle su condena a Lutero, observó que las nueve décimas partes de Alemania gritan «Viva Lutero», y el resto le hacen coro gritando «Muerte a Roma». El nuncio pontificio se quedó aterrado de lo que Lutero había conseguido en ese momento, ¿no? Publica otra obra también muy conocida, hay otras más, pero bueno, es la de la cautividad babilónica de la Iglesia, cautividad babilónica de la Iglesia. La Iglesia es como una nueva Babilonia, donde los fieles están como los judíos, presos en Babilonia y tienen que liberarse, ¿no? Y arremete contra los sacramentos, arremete contra la misa, el sacrificio de la misa. Cuando la misa sea destruida, dice textualmente, pienso que habremos destruido el papado. Interesa destruir el papado a la Iglesia y comprende la importancia de la misa. Elimina los sacramentos salvo dos, el bautismo y la cena. Karlstadt, que era uno de sus discípulos, que toman, claro, los discípulos suyos también tomaron las riendas en la elaboración de planteamientos doctrinales. Cada uno podía opinar, libre interpretación, ¿no? Y entonces Lutero en su elaboración doctrinal siguió frecuentemente este camino, que consistía en escuchar a un discípulo que le hacía una propuesta. Lutero se irritaba con esa propuesta que no le gustaba, luego la digería, la asumía y la proyectaba como cosa propia, incluso dándole con frecuencia un sentido más radical. Es decir, que en realidad el cuerpo doctrinal de Lutero, del propio Lutero, pues tuvo una coherencia solo aparente, ¿no? Porque en buena medida estuvo hecha de retazos que él va asumiendo e incorporando, pero cuya, al contrario de su doctrina básica fundamental, la teología de la cruz, que era una idea suya, digamos, el resto no, el resto fueron de alguna manera insinuaciones, propuestas o exigencias que él rechaza o asimila en una dialéctica de este tipo a lo largo del tiempo. Y bueno, una cuestión sería la de Karlstadt, que Karlstadt dijo, no, hay que rechazar absolutamente la transubstanciación y el sacramento de la Eucaristía, porque es imposible que el Hijo de Dios se meta en un trozo de pan o en una copa de vino. Y Lutero a eso se negaría, vino a afirmar, no, yo estoy de acuerdo, le dijo a Karlstadt, coincido contigo, pero los textos en este caso son demasiado. Y entonces elaboró una teoría, la llamada teoría de la impanación, negando la consubstanciación, sino venía a afirmar que en el momento mismo de la comunión, en las dos especies, bajo las dos especies, que fue otra de las cuestiones, en ese momento se producía una presencia de Cristo
no convertido en el pan y en el vino, niega la consustancialidad, pero hay un momento de presencia de Cristo que penetra en el corazón de los fieles para inmediatamente desaparecer, ¿no? Algo así. Es decir, una especie de Eucaristía light, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, él mantiene esto y mantiene el bautismo, pero el resto de los sacramentos los rechaza, ¿no? Etcétera. El cardenal, recientemente, esto lo pueden ustedes ver ahí en internet, yo creo que casi con abrir internet lo encuentran ustedes, el cardenal Gerhard Müller, que hasta hace unos pocos meses era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, un rango de primer orden, ha observado ahora recientemente que es inaceptable, y refiriéndose a este libro, es decir, lo dice en relación con la cautividad babilónica de la Iglesia, la referencia unida a este texto, ¿no? Es el que trae causa, digamos, o pretexto para esta afirmación que hace Müller. Es inaceptable afirmar que la reforma de Lutero fue un acontecimiento del Espíritu Santo. Es inaceptable, dice una autoridad, frente, y lo dice pues frente a determinadas autoridades, concretamente el secretario de la Conferencia Episcopal Italiana, Nuncio Garantino, que ha dicho eso, que Lutero estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pues es inaceptable, y él dice que, refiriéndose a la cautividad babilónica de la Iglesia, se muestra de forma clara que Lutero ha dejado atrás todos los principios de la fe católica, la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio del Papa. O sea, que aquí tenemos una autoridad eclesiástica que hoy, por lo menos, en este mundo de rebatiña un poco del ecumenismo, pone de relieve lo que realmente significó Lutero. En 1520 quemaba Lutero en Wittenberg la bula Exsurge Domine del Papa León X, condenando 42 de sus proposiciones. La quemó públicamente y afirmó, refiriéndose al propio Papa: puesto que te opones al santo del Señor, irás al fuego eterno, ¿no? Se refiere en estos términos al Papa, con ese estilo suyo exaltado, tremendo. Bueno, también hay que tener en cuenta, en este marco de absoluto liberalismo en el que él se va a mover, habla del concepto que tiene gran importancia, el concepto de la palabra, ¿no? La palabra es un concepto que maneja Lutero también. La palabra va unida a la fe, la comunicación, la palabra, es decir, la palabra que tiene el cristiano, el mensaje de la palabra que lleva en el corazón por voluntad de Dios, está incluso por encima de la letra. Los textos sagrados incluso son letra, y letra muerte, es letra muerta. Es decir, hay que vivificarlos. Esos textos tienen que ser vivificados por la palabra que el hombre tiene en el corazón. Es la libre interpretación, pero llevada a un extremo muy importante, en la línea de ese liberalismo que hemos expresado. Lo mismo que también su desprecio hacia la moral doctrinalmente expresada. Es decir, él establece una diferenciación entre el hombre piadoso y el cristiano. El hombre piadoso y el cristiano. El hombre piadoso es el hombre bueno, que cumple, justo, etc. El cristiano, en cambio, es el hombre que ha recibido el don de la fe. Y el primero puede ser una realidad, pero una realidad muerta, no justificada, y es diferente la posición, en cambio, del que sí ha recibido el don de la fe, ¿no? Y entonces, el que ha recibido el don de la fe es el que va a hacer el bien, como hemos dicho, transformado por el Espíritu de Dios, ¿no? Pero reunirá las normativas morales, ¿no? Reunirá los principios o los planteamientos morales, porque entiende que de alguna manera dependen de la inspiración divina. Vienen episodios que son interesantes, pero les hago gracia a ellos con el fin de alguna manera de ir terminando. Su asistencia a la dieta de Worms. Lutero fue invitado a ser escuchado, y no hizo como Puigdemont, acudió, plantó cara, se negó a retractarse, siendo como era luego toda su vida, le remordió no el no haberse retractado, sino el no haber sido más brutal.
entendió que, bueno, no había querido retractarse, pero había mostrado unas ciertas dosis de respeto hacia las autoridades, el emperador incluido, y pensó que había hecho mal porque le dejaron salir de allí con un salvoconducto y que debía haber sido más duro buscando el martirio, y daba la vara con ese tema como un arrepentimiento. Pero el caso es que salió de Worms indemne. El emperador comprendió, Carlos V joven entonces, comprendió que allí había un enemigo tremendo, se pronunció en contra de Lutero y afirmó Carlos V que iba a empeñar todos sus bienes y toda su vida para combatir, emplearé mis reinos, mis señoríos y mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma en luchar contra la herejía y en defensa de la fe católica. Y pronunciaría el edicto de Worms un poco después, que convertía a Lutero en un outlaw, un hombre fuera de la ley, fuera no ya fuera de la Iglesia, que lo estaba por la, sino fuera digamos, del marco legal del imperio. Luego viene su residencia en la fortaleza de Warburg, donde residió durante 9 meses bajo la protección de Federico III de Sajonia, que le detiene de forma voluntaria en aquel castillo para evitar que las autoridades imperiales pudieran capturarle en un momento en el que se está iniciando ya un alzamiento frente al emperador. Bueno, esto era un viejo tema, ya venía de atrás, de la aristocracia frente al emperador. Señalaremos también que, bueno, pues lo que ya hemos dicho, sus discípulos comienzan ya a edificar otras iglesias y en el mundo alemán empieza a fraguarse una situación de gran tensión, ¿no? Sigue habiendo un respeto indudable hacia Lutero. Cuando hay alguna iglesia o algún movimiento que Lutero no aprueba, pues él acudirá, predicará y someterá a los rebeldes con el solo, en fin, magia de su palabra, ¿verdad? Pero inmediatamente que se ha ido volvían las cosas a empezar, es decir, que la proliferación de sectas y de movimientos de ese carácter pues es una realidad. En 1520 tuvo fama especialmente la constitución en la ciudad de Sajonia de Zwickau de un reino de Cristo por uno de los, en fin, seguidores hasta entonces de Lutero, que era Thomas Müntzer, que creó una iglesia liberalizada en términos muy radicales. Lutero predicaría en contra de ella y Lutero escribe el Tratado sobre la autoridad secular, ¿no? Tratado sobre la autoridad secular. Luego escribió un segundo pronunciamiento importante sobre esta cuestión, otros pronunciamientos en materia de gobierno. En este primero apuntaba ya esta idea. Él desprecia a los déspotas de este mundo. Tiene un mal concepto de los príncipes alemanes, que son una calamidad, pero sin embargo afirma que son voluntad de Dios. Dios ha querido que existan y rebelarse contra ellos es inútil, dice, inútil y blasfematorio. Es decir, que el cristiano investido de la fe lo que tiene que hacer es sobrellevarlos con paciencia, refugiándose en el seno de su piedad, sabedor de que su paciencia será reconocida y premiada por el Señor, del mismo modo que ellos podrán ser castigados por su maldad. Él concibe de alguna manera dos mundos distintos, es decir, distingue entre la vida espiritual del hombre y su vida material, que no tienen que ver. La vida espiritual sería una vida determinada y la vida material está hecha de sufrimientos que el hombre tiene que asumir y entre ellos tiene que soportar a las autoridades públicas. ¿Por qué? Bueno, sencillamente es una línea que marca el camino posterior de Thomas Hobbes, ¿no? Hace falta soportar al príncipe porque sin el príncipe es el caos. Lutero presiente que se va a organizar el caos y hace falta respetar la autoridad existente, aunque sea mala, y él no duda en descalificarla. Esta es la situación que se estaba fraguando en Alemania, va a estallar un tiempo después con la rebelión de los campesinos de Suabia en 1524. Los campesinos de Suabia eran campesinos que vivían una vida muy dura, sujetos a la autoridad de la nobleza y que van efectivamente en un determinado momento a sublevarse en masa y lo harán
en su condición de discípulos de Lutero. Seguirán lo que ellos entienden que son las instrucciones de Lutero, que pide la liberación de los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ellos han interpretado a su modo, como lo han hecho muchos alemanes, la teología liberal luterana, liberadora, y van a sublevarse atacando a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades civiles. Se crea una situación de rebeldía tremenda. La nobleza retrocede, pero en un segundo momento se dispone a contraatacar, y Lutero compone su exhortación a la paz, en el que llama suavemente a los campesinos a resignarse a su suerte, y luego se refiere a la aristocracia en los términos más violentos, con expresiones como estas: por todas estas razones, queridos señores, desencadenaros, salvadnos, ayudadnos, tened piedad de nosotros, exterminad, degollad a quien tenga el poder que actúe. Vivimos en tiempos tan extraordinarios que un príncipe puede merecer el cielo vertiendo sangre con más facilidad que otros rezando. Es decir, va a llamar a las armas, y la aristocracia alemana pues lo hizo con mucho gusto y llevó a cabo una carnicería entre los campesinos alemanes. De forma y manera que, bueno, pues Lutero venía de ese modo, de facto, a perder uno de sus segmentos de fieles y de seguidores más importantes, ¿no? Que a partir de ese momento pues ya no se sentirían en modo alguno amparados por él. Y avanzaría. Esta es una línea en la que es interesante, porque es otro aspecto fundamental del pensamiento luterano, que va a ejercer una gran influencia sobre la cultura política alemana hasta a lo largo de toda la Edad Moderna, y que es el desarrollo de esta temática en la que él insistirá. No tanto, ya hemos visto, en una preocupación eclesiológica. Él no restaura una doctrina eclesiológica, una estructura de la Iglesia, pero sí insiste, en cambio, en esa materia, la del gobierno. Y en años posteriores, en los años 1529 a 1533, hace varios pronunciamientos en este sentido, en los que pasa a insistir frente a esa visión que había manifestado, pero más con pinzas, con precaución, frente a la nobleza alemana. Pasó a afirmar que el Estado es una institución de origen divino y que el tirano más odioso debe ser obedecido del mismo modo que el más paternal de los reyes. Y diría expresiones como esta: todos los príncipes son lugartenientes de Dios. Dice: los príncipes del mundo, dioses; el vulgo, Satanás. Es decir, que refería: mejor es que los tiranos cometan 100 injusticias contra el pueblo, que el pueblo cometa una sola injusticia contra los tiranos. Es decir, son fórmulas muy de su estilo, que tenía una radicalidad feroz en el vocabulario que emplea, desatada, ¿no? Pero que significaban esa creencia de que en este mundo hay dos realidades: la piedad, que está en el alma de las personas y que le vincula a Dios, y un orden natural jovesiano, ¿no?, que él plantea. Y en esta posición, o desde esta perspectiva, él se pronunció de esta manera, refiriéndose a esa afirmación del carácter absoluto de los príncipes. En 1525 afirmaba él orgulloso: nuestra enseñanza ha dado a la soberanía secular la plenitud de su derecho y de su potencia, realizando así lo que los papas no habían hecho jamás ni querido hacer. Nosotros debemos recordar que en esta época, en el marco de la Iglesia Católica, desde siempre la tradición católica planteaba conceptos como la ilegitimidad de ejercicio. Los príncipes gobernantes podían perder la legitimidad de origen si se comportaban contra derecho, contra la justicia o contra Dios, que existía un derecho de resistencia contra el gobernante inicuo, y que cualquier orden injusta no debía ser cumplida, o por lo menos no debía ser acatada sin reflexión. Es decir, que desde los tiempos rex eris si recte facies, si non facies non eris, que dijo San Isidoro de Sevilla: eres rey si te comportas rectamente, y si no lo haces, no lo eres. El planteamiento de Lutero es exactamente el contrario. Dice:
Nuestra enseñanza ha dado a la soberanía secular la plenitud de su derecho, su potencia, realizando, digo, lo que los papas no han hecho jamás ni querido hacer. Y añade, nadie como yo ha afianzado sus cimientos hasta ahora, los cimientos del orden secular, como lo he hecho yo, con tal maestría y claridad, instruido en sus derechos y dotado de plena confianza en sí, a esa conciencia secular. Es decir, se considera, y esto se ha llamado la atención como un precedente de Bossuet, de la monarquía absoluta, etc., ¿no? Bueno, luego, y ya terminamos, estamos ya terminando, no os preocupéis, ya sé que llevamos un rato, el matrimonio suyo con Catalina Bora, que era una monja que... Bueno, él había acabado autorizando esta clase de matrimonios, la exclaustración. Se resistió al principio, pero luego pasó a afirmar que la exclaustración era perfectamente legítima. Tuvo dudas al principio, pensando, bueno, porque estaban pidiendo, sus seguidores habían empezado a abandonar todos en masa los conventos, ¿no? Pero él tenía dudas que el compromiso personal adquirido, los votos, que son una cosa personal, un compromiso personal, se pueden quebrar. Lo duda y en el segundo momento se decide y dice que sí, porque los votos realizados son una falacia, son un sacrilegio, son una hipocresía, porque en realidad son la pretensión equivocada de ganarse la salvación o de obligar a Dios con un compromiso de ese tipo. Él se casará con Catalina de Bora, decisión que adoptó en poco tiempo y que contribuyó bastante a desprestigiarla de todas formas. Su imagen, a pesar de que estaba ello ya permitido en el marco de lo que él mismo había permitido, sin embargo es una imagen que le dañó. Y terminamos ya señalando que tiene como discípulo, decíamos, a Melanchthon, discípulo predilecto, pero Melanchthon en un momento determinado, estamos ya hablando de 1527, abandonaría Wittenberg con motivo de una peste, se refugió en Jena y se dio cuenta de que fuera del círculo de los devotos del prestigioso Lutero existía un verdadero caos en Alemania, un caos religioso, un caos moral, y nos encontramos y valdría la pena desarrollarlo, pero no lo voy a hacer, en Melanchthon, el discípulo siempre favorito y más querido de Lutero, en quien él veía su sucesor, pues una corrección a la baja, una modigeración o moderación de los planteamientos de Lutero en lo que se refiere a la predestinación y la negación de la libertad humana, que él entiende que ha tenido malos efectos porque ya nadie se ocupa de tensar su voluntad para no pecar, sino que se entiende que todo estaba permitido. Él entiende, Melanchthon, que eso ha sido un error, una exageración, que hace falta retomar de alguna manera el tema de la justificación por las obras, hablando de penitencia y santificación. Es decir, Melanchthon dio una versión distinta del luteranismo que seguiría un camino posterior, tuvo su recorrido y alcanzaría también a la configuración en tiempos posteriores de la Iglesia luterana. Entre los relatos que figuran al final de la vida, porque durante todo el tiempo final de su vida, Lutero vive en Wittenberg, ¿no? Y rodeado de una pequeña corte de amigos y de aduladores también, y se dedica a hablar, parloteaba mucho, sin parar, no se callaba nunca, ¿no? Y entonces, pues han quedado de él tomos y tomos formados por lo que se llaman los propósitos de Lutero. Y en uno de los propósitos conservados al final, pues se ve a él y a Melanchthon hablando del futuro y dicen: ¿qué va a pasar después de nosotros? Y reconocen: dentro de unos años, ¿cuántos maestros diferentes habrá en el próximo siglo? Llegará, dicen Lutero, al límite que nadie se dejará guiar por la opinión de otro. Y recomienda incluso: lo que haría falta es que los príncipes reunieran un concilio para fijar la opinión. Y hay como una nostalgia de comprobar lo que era una realidad, que en buena parte era su fracaso. La Iglesia Católica condenada seguía existiendo, la Iglesia Católica se estaba consolidando, la Iglesia, el concilio de que habla, estaba reuniendo o iba a reunir el concilio de Trento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, no les quiero cansar a ustedes más. Es cierto que en el mundo alemán la rebelión contra la autoridad imperial, la atomización eclesiástica, tuvo funestas consecuencias. Carlos V vencería en la batalla de Mühlberg, que fue un fracaso de los protestantes, muy grave, pero luego vendría unos años después la paz de Augsburgo, en 1555, cuando ya Lutero había muerto,
basada en el famoso principio del cuius regio eius religio. El emperador, agotado, próximo ya a retirarse, pues no pudiendo superar la problemática alemana, acepta este planteamiento, que consistía en que cada ciudad o cada estado tendría una religión, tendría su propia religión oficial. El planteamiento de la existencia de una religión oficial se mantiene y lo asumen los propios protestantes, pero sería la religión del príncipe, católico, luterano o calvinista, etc. Bueno, si les parece a ustedes, perdónenme, lo dejamos ya aquí, ¿no? Muchas gracias, don Andrés, una ponencia espectacular. Y ahora abrimos paso a preguntas, debates, cuestiones que queráis preguntarle, aprovechando que está aquí. Profesor. Si alguien quiere, sí, dígame. ¿En qué medida Lutero se puede considerar precursor del nacionalismo alemán? Y si él y su propia persona estaba influenciada en el nacionalismo alemán, aunque... Perdón, un poquito más alto, es que estoy un poco duro. ¿En qué medida se puede considerar? Sí, el nacionalismo alemán lo he entendido, pero... ¿Y si él mismo estaba influenciado por alguna clase de nacionalismo alemán? ¿O todavía es muy pronto? No, es muy pronto todavía, es muy pronto. Él es un hombre que desempeñó un papel fundamental en la configuración del nacionalismo alemán. Fácticamente, es decir, no tanto porque elaborase una doctrina de este carácter, sino porque bueno, va a unar desde la perspectiva de la rebeldía que él plantea frente a todo lo que era la cristiandad o el resto de la cristiandad occidental, y plantea como alternativa a una dignidad que era realmente de rango universal, que era el emperador, plantea una alternativa distinta oponiéndose a él. Pues plantea lo que podríamos llamar de alguna manera una conciencia alemana. Pero es verdad que esta conciencia alemana tiene aquí un germen espiritual, como muchas cosas. Muchas cosas del mundo contemporáneo tienen en él un germen, pero no es un germen especificable en una actuación jurídica o doctrinal específica, sino que es una inspiración que hará su camino. De alguna manera, pues la nación alemana o el nacionalismo alemán pues no surgirá formalmente hasta el discurso de Fichte, discurso a la nación alemana que Fichte pronunciaría en Berlín cuando las tropas napoleónicas estaban paseándose por la ciudad de Berlín. O sea que el nacionalismo alemán va a surgir bueno, pues con ayuda del romanticismo alemán, como fruto de una serie de experiencias. Bueno, pero el camino que él en realidad marca, o el que marca los hechos, pues es al de una conciencia alemana que en realidad no fue nada unitaria, ya lo estoy diciendo. Es decir, lo que va a haber es una pluralidad de príncipes. La dieta de Habsburgo de 1555, ya lo he explicado, pues atomiza, priva de unidad religiosa al mundo alemán, deja ahí un poder secular, y luego pues vendrían muchos problemas, la guerra de los 30 años, ¿no? La paz de Westfalia. La paz de Westfalia dejó a Alemania dividida en 200 y pico estados alemanes. Entonces, bueno, pues digamos que hay ahí un recorrido complicado en el que él genera una vitalidad religiosa y espiritual en el mundo alemán que el mundo alemán comparte, pero si por nacionalismo entendemos un movimiento de índole política, integrador y unitario, pues el resultado fue más bien el contrario, ¿no? Es decir, que son paradojas. Bueno, la verdad es que la vida y los pronunciamientos y las cosas que Lutero hizo están cuajados de contradicciones muchas veces, o si no de contradicciones, de fenómenos paradójicos, ¿no? Fue una potencia religiosa, ya lo acabamos de explicar, polarizada en algo que se iba a conseguir, que es aniquilar, por lo menos, en fin, de forma muy grave, la Iglesia Católica. Va a romper, es un poco el título de esta ponencia, la unidad del mundo católico, ¿no? La Iglesia Católica se recupera y va a conocer una gran restauración posterior, pero ciertamente mutilada
de esa parte fundamental también, que era el mundo germano, que adquiere ahí un propio, digamos, su propio pathos, su propia orientación. Pero políticamente no, políticamente de alguna manera los nacionalistas alemanes, como el propio Fichte y luego el propio Bismarck, ¿no? Pues recogen una cultura y un espíritu alemán que viene en parte de Lutero, pero una atomización política tremenda que viene de la evolución que ha tenido o ha traído consigo la división y las guerras entre los alemanes. Bismarck, que como ustedes saben, hasta la unificación de Alemania pues desarrollaría 3 guerras, ¿no? Pues diría aquella frase en sus memorias de yo he hecho la guerra para restañar las heridas de la historia, restañar las heridas de la historia. Las heridas de la historia él entendía que eran pues la multiplicidad de estados en el mundo alemán. O sea que es una cuestión compleja. Yo creo que sí, en Hitler Lutero genera una cultura, genera un espíritu, es un espíritu anticatólico, es un espíritu anti-universal, por lo tanto enemigo de Roma, enemigo de la existencia de una autoridad universal extraalemana, genera una polarización de alguna manera cultural. La traducción que él lleva, como ustedes saben, bueno, hemos dejado de lado, es conocido la traducción que él lleva cuando está residiendo en ese castillo al que nos hemos referido antes, lleva a cabo una traducción de la Biblia, que él hizo bueno, a lo largo en realidad de bastantes años, la empezó allí. Y la traducción de la Biblia se le concede una gran importancia desde el punto de vista de la cultura alemana, porque era una traducción escrita en un alemán muy comunicativo, digámoslo así. No es que no existiera una traducción de la Biblia alemana, existían traducciones de la Biblia anteriores, y además hechas las traducciones por personas más eruditas que Lutero, porque Lutero no dominaba bien el latín y desde luego no dominaba el griego. O sea que la traducción la hizo un poco pues a trancas y a barrancas y utilizando también, pero en un estilo que se considera como una obra maestra de la literatura alemana. Y bueno, por esa vía y otras, pues sí contribuyó a la formación de una cultura alemana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es complejo. Yo creo que, no sé si he logrado responder, es una influencia que se produce con el tiempo, en realidad es que se van a ir concretando más tarde. ¿Alguna cosa más? Sí, dime. No, ella sí, no, ¿quién? No sé, sí. No, sí, da igual, por favor. Te ruego un poquito más alto porque estamos aquí. Poniéndonos en la mente de un luterano, ellos creen que solo por la fe se puede llegar al cielo, y si no tiene fe en Dios no se destina al infierno. Pero si está la cuestión de la predestinación y Dios es el que te predestina, ¿cómo te puede castigar Dios a ir al infierno si es Dios el que el que ha hecho que tú no creas en Dios? No sé si me explico. Lo último, sí. O sea, me estás preguntando por la predestinación. Sí, ¿cómo pueden conciliar esas dos ideas? Las dos. No, bueno, es que ese es uno de los componentes, claro, teníamos que haber hablado de él, efectivamente, que es el tema de la predestinación, ¿no? La predestinación es un tema que va a ser clave en el pensamiento protestante, efectivamente. La idea de la predestinación, Lutero, ya hemos dicho que tenía escasas ideas de tomismo. Él estudió un tratado de filosofía, que es el único tratado de filosofía que estudió seriamente, de un personaje que tiene un cierto papel en la historia de la filosofía alemana entonces, que se llamaba Gabriel Biel, que tiene un tratado sobre las sentencias, me parece que se titulaba, que era un tratado de filosofía, un manual de filosofía inspirado en Occam, en el occamismo. Los que son de filosofía saben la importancia del occamismo. La filosofía occamista, yo no soy filósofo y por lo tanto no me atrevo a adentrarme en esos pagos, pero la filosofía de Occam pues generó una profunda escisión probablemente en el espíritu filosófico de la cristiandad. Y Occam en esta obra decía una serie de cosas. Occam no, su tratadista Biel, ¿no? Que dio una versión del occamismo un poco rígida, pero bueno.
y venía a decir distintas cosas. Una de ellas, a Lutero esto le interesó mucho porque tenía relación, eran problemas que tenían relación con lo que a él le preocupaba, que era la salvación. Estamos hablando de una época anterior a las tesis de Wittenberg, ¿no? Antes de su pronunciamiento. Y él venía a decir dos cosas. La primera de ellas era la de afirmar la radical e ilimitada omnipotencia de Dios. Dios era omnipotente y no estaba sujeto por nada. No se le podían poner ninguna regla o pretender ninguna limitación o ninguna racionalidad desde la perspectiva humana a la omnipotencia divina, porque sería negarle su carácter todopoderoso y por lo tanto la condición de su divinidad. Lo cual le llevaba a Biel a decir que Dios establecía, en lo que se refiere a las reglas y normas, las que él quería como normas de comportamiento moral a las que tenía que atenerse el hombre, pero podía afirmar exactamente las contrarias si quisiera. Lo bueno era bueno y lo malo era malo porque lo quería, sí, pero exactamente podía prescribir lo contrario porque su omnipotencia era absolutamente ilimitada. Este planteamiento radical del voluntarismo divino, pues era una expresión de una fórmula que desconocía el planteamiento católico ortodoxo, que establecía una relación entre la voluntad divina y el amor, que impedía esta discrecionalidad ilimitada, que también le llevaba un poco a Biel a afirmar que Dios podía también premiar y castigar libremente, ¿no? Es decir, porque en el fondo no estaba atado por nada. Y por otra parte, Biel afirmaba otra tesis contradictoria, en cierto modo, sobre esta, y era sobre la condición de la justificación del hombre, que era tema que le preocupaba mucho, como ya sabemos, a Lutero, ¿no? Venía a afirmar Biel, siguiendo a Occam, que los efectos del pecado original habían afectado solo a las partes, digamos, al sector inferior del alma humana, y que el alma humana, en lo que se refiere a la parte de su razón y voluntad, no estaba radicalmente pervertida por el pecado original, sino que tenía capacidad, por las fuerzas de la naturaleza y de la razón, de conocer el bien, de cumplirlo y por esa vía alcanzar su propia justificación, digamos, por sí misma, por sus propios méritos, hacerse acreedora de la justificación ante Dios, ¿no? Y a Lutero estas cuestiones le preocuparon, ¿verdad? Claro, esta segunda parte hablaba, comentaba, es que esto es lo que tienes que hacer, Lutero, ¿no? Biel así lo indica, tú puedes seguir el camino del bien, pórtate bien y llegarás con tu razón y el sentido natural a alcanzar tu propia... Y él tiene la impresión de que no lo va a conseguir nunca, refutaría la tesis de Biel. Pero en cambio conservó esa idea de la omnipotencia divina y su absoluta autonomía, es una idea que él conserva. Y claro, él da del concepto de la predestinación, va a dar una visión o una perspectiva que de alguna manera pues apuntaba en esa dirección, es decir, la absoluta omnipotencia divina, la predestinación, recluida en ese ámbito de lo que es la relación individual del hombre piadoso y de Dios que recibe la fe. Bueno, pues eso es un misterio, tal como lo plantea el luteranismo, es un ámbito misterioso en el que todo efectivamente depende de la voluntad de Dios. No hay otra explicación, porque claro, esto es complejo, porque ahí también se encuentran también situaciones un poco paradójicas, y esto se ha puesto de relieve, porque claro, la relación del hombre con Dios, tal y como la hemos explicado aquí, tal y como la plantea Lutero, parece tener una dirección relativamente clara. Se impone la idea de la predestinación, Dios elige a uno o a otro. Bueno, ahí no les voy a cansar más con más detalles, pero sí es el planteamiento de la omnipotencia divina que elige a quienes desea salvar y a quienes no. Bueno, también eso es cierto, no hay que
ignorarlo, que también la predestinación como tal existe también en la doctrina católica ortodoxa, es decir, que en última instancia, pues claro, la predestinación significa, es materia compleja de la que yo no me atrevo a hablar, pero supone que la omnisciencia divina conoce el destino de los hombres desde toda la eternidad, es decir, desde toda la eternidad sabe Dios quién va a salvarse y quién no, y en este sentido existe una predestinación. Lo que pasa es que la predestinación de Dios con la gracia y el amor confiere al quehacer de los hombres una participación en su justificación dotada de un ámbito de libertad, la colaboración del quehacer humano con la gracia tiene un ámbito de libertad que no es óbice para que Dios de una omnisciente sabiduría lo conozca todo desde lo alto de esa omnipotencia, pero lo conoce sin negarle ese ámbito de libertad. En el caso del luteranismo esa cuestión pues queda más oculta y apuntaba hacia posiciones de predestinacionismo bastante más radical, bastante menos matizado. Y esto llegaría a su límite, como es bien sabido, con Calvino. Calvino, que es la segunda oleada del protestantismo, que en bastantes terrenos teológicos y organizativos, pues al contrario de esta indecisión de Lutero sobre bastantes planos de su singular eclesiología, pues dio una fórmula mucho más radical, mucho más regularizada, normativizada y desde luego pues predestinacionista, ¿no? Porque hizo de la predestinación un factor fundamental para entender la dinámica de la vida del cristiano y la dinámica de las colectividades humanas, que ya no van a ser esa especie de supuesta relación amistosa entre los beneficiados de la fe en Dios de la que hablaba Lutero, esa iglesia invisible, sino que con Calvino se va a convertir en una iglesia cerrada, perfectamente tipificada y amparada por una predestinación divina absolutamente rígida, ¿no? Pero sí, la posición de Lutero apunta hacia un planteamiento de la predestinación, materia en la que él no entra mucho, pero que sin duda pues plantea dificultades porque de alguna manera él pues habiendo roto, como lo ha hecho con la teología tomista y con las explicaciones más sabias sobre este tema, pues es una materia que ignora y que deja ahí un poco a la confianza de los fieles sin pronunciarse sobre ello, porque tampoco tenía, digamos, la calidad teológica necesaria para meterse en ese jardín, ¿eh? Bueno, primero, muchas gracias, don Andrés, por la ponencia. Lo que yo quería preguntarle es por la influencia que el pensamiento luterano ha ido teniendo dentro de la Iglesia Católica, al menos desde el siglo XIX, ¿no? Por lo que más tarde San Pío X llamó modernismo, ¿no? Y que, bueno, pues llega claramente hasta hoy, como ha dicho usted, ¿no? Es decir, ¿cuál es la real influencia que han tenido los planteamientos del luteranismo o del protestantismo? Del luteranismo o del protestantismo dentro de lo que se puede llamar liberalismo dentro de la Iglesia, o no exactamente como... Bueno, ese es un tema, claro, que no me atrevo yo a puntualizarlo así. Desde luego, pues como dices bien, en la Iglesia se introdujo un pensamiento modernista que suponía una vocación de apertura a los tiempos modernos y una pretensión de flexibilización dogmática, con unas ideas en las que probablemente pues sí que hay un cierto influjo de los planteamientos protestantes, ¿no? Probablemente. Ya yo no me atrevo tampoco a insistir en esta correlación, ¿no? Demasiado. Hoy lo que sí es cierto, pero vamos, no es el objeto de tu pregunta, lo que sí existe es la problemática ecuménica, ¿no? Problemática ecuménica sí que está significando, yo creo que, claro, modernismo, fue condenado por la Iglesia, luego se llega al Vaticano II, ¿no?
¿Hay influencia del protestantismo en el Vaticano II? Bueno, pues yo creo que hay una liberalización en bastantes aspectos de la Iglesia donde se puede detectar una influencia del protestantismo. Yo creo que sí. No que sea una influencia formal, jurídica, tipificada, que pueda decirse que la Iglesia está asumiendo los dogmas o planteamientos oficiales del protestantismo, eso no sería así. Pero sí un cierto, lo que los franceses llaman esprit, un cierto espíritu, pues sí que probablemente existe, ¿no? Es decir, hay unos componentes de liberalización que bueno, habría que verlos en cada caso. Yo tampoco estoy autorizado para semejante cosa, pero bueno, yo creo que esa influencia, ese acercamiento relativo, sí se da, lo mismo que también, pues no lo sé, me atrevo yo personalmente, si me inclino a creer que, por ejemplo, en materia litúrgica, las simplificaciones litúrgicas que introduce la Iglesia en ese momento, la reforma litúrgica, pues en bastantes contextos está contaminada de alguna manera, pero es etéreo, claro, es atrevido decirlo, ¿no? Claro, y bueno, es que usted está condenando al decir esto a la Iglesia a la influencia del protestantismo hereje. Bueno, pero es que la propia Iglesia es la que también ha suavizado esa consideración herética del protestantismo en el marco del ecumenismo. Es decir, la Iglesia está inclinada de alguna manera a simpatizar con esa clase de planteamientos. Yo personalmente estoy muy lejos de asumir esa tendencia, pero está ahí. Por ejemplo, aquí tenemos este librito, Martín Lutero, una perspectiva ecuménica, de Walter Kasper, que es un cardenal de la Iglesia Católica, por el que el pontífice y reinante pues ha manifestado grandes simpatías, ¿no? Y es un librito donde habla de Lutero pues en términos muy elogiosos, ¿no? Lo pone por las nubes, ¿no? Y parece encontrar en él un hombre realmente inspirado. Pero bueno, hemos leído nosotros este otro texto, ¿no?, de una personalidad relevante, como hemos dicho antes, que cuestiona esta visión, el cardenal Gerhard Müller, ¿no?, y propone que no. En cambio, aquí en Walter Kasper, pues sí, todo es simpatía hacia claro, Walter Kasper representa un sector manifiestamente liberal y progresista de la Iglesia Católica actual y que ha tenido altas responsabilidades en el campo del ecumenismo, porque ha sido responsable por parte del Vaticano pues en esta temática, no me acuerdo cómo se llama, la Comisión Ecuménica del Vaticano, ha sido presidente suyo durante bastantes años. Sin embargo, es interesante señalar que al final de este libro, en el que habla de Lutero y habla de la trayectoria del proceso ecuménico y patatín y patatán, yo creo que lo hace de una forma no muy seria, por lo menos de alguna manera light. Pero al final dice que no, se ha llegado a ningún sitio, ¿no? Es interesante señalarlo, dice. Porque dice al final, habla de unas discordias, de tal, no sé qué dice, y sin embargo, sobre todo en la cuestión, hemos hablado de eso nosotros, ¿no?, en la cuestión de la esencia de la unidad, y más concretamente la cuestión del ministerio, se entiende el ministerio sacerdotal, no fue posible alcanzar un consenso pleno. Los resultados del diálogo no han dado fruto, por desgracia, en la vida de las iglesias. El problema fundamental es que el modelo evangélico de comunión de iglesias y el modelo católico de la unidad eclesial en la palabra, los sacramentos y el ministerio episcopal y petrino, es decir, de San Pedro, vinculado a la palabra y el sacramento, son inconciliables entre sí. Es decir, que bueno, pues que se pin, se habla, se le da a Lutero una serie de... Lutero lo pueden mirar de muchas maneras, ¿no? Miras con un caleidoscopio, pues se le puede ver, ¿no?, una especie de insistencia hoy actualmente en el que esa devoción, esa piedad, ese pietismo hacia Cristo, con el que él se expresa efectivamente con una sincera unción, ¿no? Pero bueno, pues puede merecer una cierta simpatía, ¿no?
tiene un tratado que se titula De la libertad del cristiano, en la que habla Lutero en un lenguaje muy piadoso de la unión del individuo con Cristo, ¿no? Es decir, que hay en él existe una cierta veta de piedad sincera, ¿no? Aunque, pues bueno, esto es lo que nos dice este señor, está encuadrada en unos planteamientos teológicos heterodoxos, ¿no? Es decir, heterodoxos. Pero bueno, ahí existe una temática que hoy los ecumenistas pues están muy dispuestos a jalear y a poner por las nubes, pero luego al final de todo pues no hay manera, porque es un mundo absolutamente distinto en el que la existencia misma de la Iglesia es considerada de una forma radicalmente diferente, como dice el propio Walter Casper. En fin, es lo que puedo decirte yo sobre esto. Perdona, sí. Yo pediría varias cosas. En primer lugar, muchas gracias, profesor Ramos, por la gentileza de venir aquí a estas horas de la mañana, ya de la tarde, a darnos la lección magistral que nos ha dado. Pues sí. A mí me gustaría hacer una serie de observaciones y después plantear una pregunta. A lo largo a medida que discurría su conferencia, pues iban aflorando una serie de temas, como por ejemplo la relación íntima del individuo con Dios y el tratamiento que da Lutero sobre a la conciencia, que es en cierta forma un preludio de la idea de emancipación, es decir, que en Lutero ya hay una suerte de pensamiento eminentemente preideológico. También estaría la ruptura que es fundamental entre la naturaleza y la gracia, pero ante todo ya me interesa porque es un principio de filosofía política, el principio cuius regio e ius religio, que es, en cierto modo, doctrinalmente es la negación de la doctrina de los dos estados, de la potestas y la autoritas, que es romana, que San Pablo incorpora para el cristianismo, que es escolástica, que es católica en definitiva. De tal forma que, por simplificar mucho, este principio es el que viene a decir directamente a romper la cristiandad, a producir la quiebra de la cristiandad política en cuanto a unidad más o menos políticamente articulada. Si uno contempla esta cuestión desde el plano histórico, y aquí viene mi pregunta, yo recuerdo cuando leía un ensayo de Alba Dolors, creo que era 25, una perspectiva sobre los últimos 25 años de académico, decía que la Edad Moderna era esencialmente protestante y que no se podía hablar del comienzo de la Edad Moderna, de la modernidad, ni en la imprenta, en la invención de la imprenta, en el 50, ni en la caída de Constantinopla, en el 53, ni en el descubrimiento de América en el 92, sino que propiamente el comienzo de la modernidad era la Revolución Protestante, porque fue una sublevación del 17 que comienza con Lutero. Y de tal suerte que tampoco se puede hablar de que con la Revolución Francesa empezara un nuevo ciclo histórico, sino que era una continuación del anterior, del abierto por Lutero, de la misma forma que la posmodernidad, que no es la descomposición de la doctrina luterana, tampoco es un nuevo ciclo histórico, sino parece fin de ese mismo ciclo histórico. Entonces, desde su perspectiva de historiador, suscribe usted esta tesis, que la modernidad está muriendo, pero no ha cerrado. ¿Te refieres a la actualidad? Sí, la modernidad que empieza con Lutero no ha cerrado todavía su plazo histórico, sino que está muriendo. ¿Suscribe usted esta tesis? Pues no me atrevo a decirlo, no soy muy optimista. Yo que la modernidad empieza con Lutero me parece una perspectiva acertada. Porque la caída de Constantinopla sí, sin duda, es un episodio de alcance geopolítico importante, más aún sería el descubrimiento de América en 1492, evidentemente. Pero desde el punto de vista, bueno, en el que más se ocuparía Álvaro Dors, es una concepción ideológica, doctrinal, religiosa, pues yo creo que está bien visto. Es decir, hay una revolución ahí que va a producirse, que es la revolución religiosa, efectivamente. Esta revolución religiosa que se produce con el luteranismo marca la modernidad. De alguna manera yo he tratado de significarlo como he podido, pero he insistido en que la actitud en el aspecto fundamental de la configuración, digamos, de lo que es la concepción de la sociedad humana, este liberalismo, esta concepción también de alguna manera absoluta de la soberanía, estos son temas que aparecen en Lutero, ¿no?
Y bueno, pues sí es cierto también que el principio del cuius regio significó la ruptura no política de Alemania, porque Alemania tenía la ruptura, estaba rota políticamente. Pero hay que tener en cuenta que el principio en la Confesión de Habsburgo de 1555, o en la Dieta de Habsburgo de 1555, lo que se produce es la consagración de la ruptura religiosa, es decir, ya Alemania no sería católica y por lo tanto la dignidad imperial, que era una dignidad católica, quedaba desautorizada. ¿Por qué? Porque Alemania va a dividirse entre estados individualizados de religión distinta. Lo que hay, ¿no? La atomización política ya era un hecho, como hemos explicado, sobre todo porque, en fin, realmente la nobleza alemana y las propias ciudades se habían encargado prácticamente desde los tiempos de la Bula de Oro, pues de aniquilar la autoridad imperial, ¿no? Pero ahí lo que se aniquilaba era el principio de la autoridad imperial y en realidad el elemento configurador fundamental de la sociedad política alemana, que era su confesionalidad católica. Dejaba de ser miembro de la... Eso hay que entenderlo en la perspectiva de ese momento tan importante, ¿no? Hoy es un mundo laico. Estos principios que entonces aparecen unidos, empiezan a fraguarse y entonces efectivamente tiene una capacidad revolucionaria muy importante que, como tú bien has dicho, pues tendría su segundo momento en la revolución que podemos llamar política de la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Este mundo hoy está funcionando y sigue evolucionando con consecuencias, muchas de ellas pues también inquietantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hasta la actualidad. Pero en la actualidad de hoy, en la que tantos motivos de preocupación existen y yo creo que tantos factores de descomposición pueden registrarse en la sociedad actual, ¿verdad? De alguna manera, una mentalidad dominante antisistemática, ¿no? Que se está dando en todos los aspectos morales, ideológicos y políticos. Pues podría ser el final o el comienzo del fin, yo no digo que no, pero desde luego yo creo que sí es también un fruto de lo que viene de atrás, es decir, yo creo que, como dice la expresión castellana famosa, aquellos polvos han traído estos lodos, ¿no? Es decir, que hoy lo que se está dando ante nuestros ojos, y es un fenómeno muy interesante que yo les brindo a ustedes para que apasionada y tal vez doloridamente lo vivan ustedes que son jóvenes, hay otros que ya no podremos vivirlo, tal vez afortunadamente, pero el hecho es que hoy sí se está viviendo, yo creo que una conmoción tremenda de la sociedad en la que vivimos, que no se basa solo en que se produzca el auge de China o que haya grandes cambios geopolíticos. Yo creo que en lo que se refiere al corazón de Occidente se están produciendo alteraciones gravísimas, que están generando pues un mundo mutatis mutandis tal vez parecido a la Alemania en la que vivió Lutero, todavía más grave y más desdibujada, ¿no? Entonces, ¿qué va a salir de todo esto? Pues yo no sé. Yo me acuerdo que, un poco petulantmente, a mi padre ya fallecido, algunos le conocéis, hace ya bastantes años, yo que participaba de su, como dicen los alemanes, Weltanschauung, concepción de vida, que era un poco pues muy propia de él y de los tradicionalistas, contramundo, en contra del mundo. Le decía yo a mi padre: mi papá, es que exageras, porque aquí en España, esto debía ser allá por el año 2000, aquí en España nunca pasa nada. Mi padre me miraba con escepticismo y fíjate tú si ha pasado nada entonces ahora, o sea que estaba yo equivocado. Y mi padre, que me miraba presagiando tremendos nubarrones, pues yo creo que finalmente él era quien tenía razón. Entonces, efectivamente, están pasando muchas cosas hoy muy inquietantes, muy desestructuradoras. Creo que hoy hay una pérdida de referencias que son pavorosas, que se dan entre la gente de vuestra generación, sean catalanes o no, en los catalanes peor, y que, bueno, pues auguran tiempos severos, que vosotros vais a vivir. Vosotros los vais a vivir como protagonistas y como espectadores, pienso al veros e intuyo que autorizados, es decir, desde la perspectiva que da la seriedad y el amor a la verdad, pero siendo ahí pues un minúsculo
grupo que probablemente tenga que desempeñar un papel en el futuro, ¿no? Al menos defendiendo la verdad y el sentido común en un mundo que parece estar renunciando a ello. Pero sí, creo que hoy lo que llegan, y perdón porque insista en esa expresión un poco vulgar, esto que hoy sucede son los lodos que vienen de lo que se había iniciado atrás, ¿no? Lo mismo que creo, como en tantas cosas, y perdón que haga una referencia a esto, creo que lo que hoy pasa es lo que yo cuando era jovencito, movido por la opinión de otras personas más autorizadas que yo, pero tenía por entonces vuestra edad, pues predicaba por ahí, íbamos por los sitios predicando y la gente nos miraba con escepticismo que la Constitución de 1978 con las autonomías podía provocar la desmembración de España. Y la gente te miraba como diciendo, pues aquí están los de siempre, ¿no? Pero luego al final resulta que efectivamente en la Constitución del 78 había gérmenes para la destrucción de España muy claras. Bastaba leerla, bastaba ver. Y bueno, pues quiero con ello decir que hoy estamos asistiendo al final de esta Constitución y a los efectos funestos de esta Constitución. Y esto, que es la Constitución de España, es decir, algo carente de importancia en un país que ya no la tiene, sin embargo puede servir de referencia a lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? En tantos y tantos aspectos, ¿no? O sea que si yo me identifico con lo que tú preguntas, no tengo respuesta para el desenlace, pero comprendo, me parece una pregunta acertada. Bueno, señores, perfecto, pues damos por... les agradezco mucho su paciencia. No encuentra uno a estas horas de la mañana de un viernes un grupo tan interesante que le escucha a uno semejante oleada. Ha sido un placer tener aquí. Muchas gracias.